¿Se ha parado a pensar alguna vez en el inmenso poder que se esconde en su propia cocina? No me refiero únicamente al poder de crear sabores que nos transportan a la infancia o de reunir a la familia en torno a una mesa. Hablo de un poder mucho más profundo, uno que se ejerce silenciosamente cada día. Imagine por un instante esas escenas cotidianas, el aroma del café por la mañana, el chisporroteo del aceite en la sartén, el vibrante color de una fruta recién cortada. Cada una de estas elecciones, por pequeñas que parezcan, está enviando un mensaje directo a nuestro cerebro. Ese espacio que a menudo asociamos con el mero acto de nutrir el cuerpo, es en realidad uno de los laboratorios más potentes que influyen en nuestra claridad mental, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad para afrontar el estrés. Y si le dijera que esa niebla mental que a veces siente, esa falta de energía o incluso esa sensación persistente de desánimo, pudiera tener su origen no tanto en las circunstancias externas, sino en su propia despensa. Esto no es una invitación a la culpa ni a la restricción obsesiva. En absoluto, es una invitación a la conciencia, a entender que existe un diálogo constante, una conversación bioquímica entre lo que comemos y cómo pensamos, sentimos y recordamos. Acompáñeme a descubrir cómo podemos convertir nuestra cocina en un verdadero santuario para la neurogénesis y la claridad, un lugar donde no solo se cocinan alimentos, sino que se esculpe un cerebro más resiliente y vital. Claro, hemos hablado en otras ocasiones de la importancia del descanso, de cómo el sueño es ese taller sagrado donde el cerebro se repara y consolida lo aprendido. Hemos explorado el impacto del estrés y cómo gestionarlo para que no se convierta en un tóxico que inunde nuestro sistema. Pero hoy quiero invitarles a mirar hacia un enemigo mucho más silencioso, uno que a menudo invitamos a nuestra mesa 3 veces al día sin ser conscientes de su poder destructivo, un adversario que no grita, sino que susurra, que no ataca de frente, sino que erosiona desde dentro, comprometiendo de manera directa esa capacidad tan humana de recordar, de aprender, de sentirnos lúcidos y presentes. Hablo de un proceso llamado neuroinflamación crónica de bajo grado, Y-zu-Origen. Créanme, está mucho más cerca de lo que imaginamos, se encuentra en gran medida en nuestro plato. Pensemos por un momento en la inflamación. Cuando nos damos un golpe o sufrimos un corte, la dona se enrojece, se hincha, duele. Esta es una respuesta inflamatoria aguda, una reacción brillante y necesaria de nuestro sistema inmunitario que acude al rescate para reparar el daño y combatir posibles invasores. Es un fuego controlado, beneficioso y temporal. El problema surge cuando este fuego, en lugar de extinguirse, se mantiene ardiendo a fuego lento, de forma constante y generalizada, sin que haya una herida evidente que sanar. Cuando esto ocurre en el cerebro, hablamos de neuroinflamación. No es un incendio forestal devastador, sino más bien unas brasas persistentes que, día tras día, van dañando las delicadas estructuras neuronales, como un calor constante que deforma lentamente una pieza de cera. Las células inmunitarias del cerebro, llamadas microglía, que deberían ser nuestras protectoras, se mantienen en un estado de alerta perpetua, liberando sustancias químicas que, a la larga, en lugar de proteger, acaban por dañar a las propias neuronas y a sus conexiones, las sinapsis. Es una guerra civil silenciosa que se libra en el interior de nuestro cráneo. ¿Y qué tiene que ver la comida en todo esto? Muchísimo más de lo que la ciencia había sospechado hasta hace relativamente poco.
Nuestro sistema digestivo no es solo un tubo por el que pasa el alimento, es un ecosistema increíblemente complejo y el hogar del 70% de nuestro sistema inmunitario. Existe una autopista de comunicación directa y constante entre el intestino y el cerebro, el llamado eje intestino-cerebro. Lo que ocurre en el intestino no se queda en el intestino, resuena directamente en nuestro centro de mando. Cuando consumimos de manera habitual alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares refinados, harinas blancas y grasas de mala calidad, estamos enviando señales de alarma a nuestro sistema inmunitario intestinal. Es como si estuviéramos echando constantemente leña a esas brasas. El cuerpo interpreta estos componentes no como nutrientes, sino casi como agentes extraños, y reacciona generando una respuesta inflamatoria. Esta inflamación intestinal no se queda localizada. Las moléculas inflamatorias viajan por el torrente sanguíneo y son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, esa muralla que protege a nuestro cerebro, llevando el estado de alerta y de fuego a bajo nivel directamente al tejido cerebral. En el corazón de este drama se encuentra una estructura de una belleza y una importancia extraordinarias. El hipocampo. Su nombre viene del griego, por su parecido con un caballito de mar. Tenemos uno en cada hemisferio cerebral y es una pieza absolutamente clave para la memoria y el aprendizaje. El hipocampo es el gran arquitecto de nuestros recuerdos, es el encargado de tomar las experiencias del día a día, esas conversaciones, esas lecturas, esas sensaciones, y consolidarlas en recuerdos a largo plazo. Es también fundamental para la navegación espacial, para saber dónde estamos. Pues bien, esta estructura es exquisitamente sensible, es uno de los pocos lugares del cerebro adulto donde, como vimos, nacen nuevas neuronas en ese proceso milagroso llamado neurogénesis. Pero esta misma vitalidad lo hace tremendamente vulnerable al entorno tóxico que genera la neuroinflamación. Las citocinas inflamatorias, esas moléculas mensajeras de la inflamación, actúan como una especie de lluvia ácida sobre el hipocampo, dificultando la creación de nuevas neuronas y dañando las ya existentes. A este ataque químico se le suma, además, un cómplice bien conocido, el cortisol, la hormona del estrés. Una dieta proinflamatoria es en sí misma un factor de estrés para el cuerpo, genera picos y caídas bruscas de glucosa que obligan a nuestras glándulas suprarrenales a trabajar en exceso, liberando cortisol de forma crónica. Y resulta que el hipocampo tiene una de las mayores concentraciones de receptores de cortisol de todo el cerebro. Cuando el cortisol se mantiene elevado de forma persistente, ejerce un efecto tóxico directo sobre las neuronas del hipocampo, pudiendo incluso hacer que se encojan y pierdan conexiones. Imaginen la escena por un lado, la inflamación sistémica que viaja desde el intestino y quema lentamente el terreno. Por otro, el exceso de cortisol que inunda y ahoga a las células. El hipocampo se encuentra atrapado en un fuego cruzado, asediado por dos frentes que debilitan su capacidad para funcionar correctamente. Y esto no es algo abstracto, no es una teoría de laboratorio, lo sentimos en nuestro día a día, se manifiesta como esa niebla mental, esa sensación de no estar del todo claro, de que cuesta enfocar la atención, se traduce en esa dificultad para encontrar la palabra exacta que sabemos que está en la punta de la lengua. Se convierte en esa frustración de entrar a una habitación y olvidar por completo a qué íbamos. Es la experiencia de leer una página de un libro y, al llegar al final, darnos cuenta de que no hemos retenido absolutamente nada. No es que de repente nos hayamos vuelto menos inteligentes o que la edad nos esté pasando una factura inevitable. Es, en muchos casos,
la consecuencia directa y palpable de un cerebro que está luchando por funcionar en un ambiente interno hostil, un cerebro inflamado, es la señal de que nuestro hipocampo, el guardián de nuestros recuerdos más preciados, está pidiendo auxilio. Por eso, tomar conciencia de esto es el primer paso hacia una liberación profunda. Entender que el tenedor puede ser una herramienta de sanación mucho más poderosa que cualquier otra cosa que podamos imaginar, porque cada bocado es una decisión, cada elección en el supermercado, cada plato que preparamos, es una oportunidad para enviar a nuestro cerebro un mensaje de calma, de nutrición y de reparación, o un mensaje de estrés, de alerta y de inflamación. La claridad mental que tanto anhelamos, esa memoria ágil y esa capacidad de aprendizaje vibrante, no empiezan en un libro o en un curso, sino en la cocina. Es un acto de profundo amor propio, un compromiso con la vitalidad de nuestra mente, reconocer que la salud de nuestro cerebro se cultiva literalmente desde el intestino y que podemos, a través de nuestras elecciones diarias, apagar ese fuego interior y permitir que el jardín de nuestra mente vuelva a florecer. Pero, ¿qué sucede cuando este sistema de limpieza, lejos de ser un aliado, se convierte en un agresor? Aquí es donde entra en juego un actor fascinante, pero a menudo malentendido en el drama cerebral, la microglía. Imaginen a la microglía como los jardineros de nuestro cerebro. En condiciones normales, su trabajo es impecable, podan las conexiones neuronales débiles o redundantes, eliminan los desechos celulares y, en esencia, mantienen el jardín neuronal limpio y eficiente. Son como una especie de fuerza de élite, pequeñas células inmunitarias que patrullan constantemente buscando cualquier señal de problema para resolverla con precisión quirúrgica. Su función es vital para el aprendizaje, la memoria y la plasticidad cerebral, asegurando que las vías de comunicación sean claras y rápidas. Es un ballet delicado de construcción y poda, un proceso continuo que optimiza la red neuronal para que podamos pensar, sentir y actuar de manera efectiva. Sin embargo, aquí reside la paradoja y el peligro cuando el estrés crónico, la inflamación sistémica, esa neblina mental de la que hemos hablado, se convierte en el estado predominante. La microglía comienza a entrar en pánico, se activa de manera desproporcionada, como un jardinero que, bajo una presión inmensa y sin saber qué hacer, empieza a cortar indiscriminadamente. En lugar de podar con precisión las ramas muertas, comienza a atacar conexiones neuronales sanas y vitales. Este comportamiento aberrante es como si el sistema de seguridad interno de nuestro cerebro, diseñado para protegernos, se volviera contra sí mismo. La microglía, en este estado de activación prolongada, libera sustancias inflamatorias que dañan aún más el tejido cerebral, entrando en un círculo vicioso de autodestrucción. Es un proceso insidioso que, si no se detiene, puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud mental y cognitiva. Podríamos visualizarlo como un paisaje en transformación. Normalmente tenemos un río caudaloso, la información fluyendo libremente por autopistas bien construidas, carreteras principales que conectan ciudades importantes y pequeños caminos vecinales que unen comunidades más pequeñas. Pero bajo el asedio de la microglía hiperactiva, estas autopistas y caminos empiezan a ser demolidos. Sin razón aparente, imaginen que estos pequeños jardineros, antes tan diligentes y precisos, ahora operan con una motosierra descontrolada, cortando no solo la maleza, sino también los árboles frutales y las raíces que dan vida al jardín. Las conexiones neuronales
esas delicadas telarañas de información que forman nuestros pensamientos, recuerdos y emociones, se ven comprometidas, la señal se interrumpe, la comunicación se vuelve errática y lo que antes era un sistema fluido y armónico se convierte en un caos. Este fenómeno es crucial para entender muchos de los desafíos que enfrentamos en la salud mental moderna. Cuando la microglía se vuelve hiperactiva y comienza a podar conexiones esenciales, las redes neuronales que sustentan la memoria, la concentración, el estado de ánimo e incluso la capacidad de regular las emociones se ven afectadas. Es como si el cableado interno de nuestra casa se estuviera cortando al azar, provocando fallas en diferentes aparatos. Un día la luz no enciende. Al siguiente, el refrigerador deja de funcionar. En nuestro cerebro, esto puede manifestarse como dificultades para recordar cosas, una persistente sensación de fatiga mental, cambios bruscos de humor o una incapacidad para manejar el estrés que antes nos resultaba más sencillo. Los pensamientos se vuelven confusos, la atención se dispersa y la capacidad de procesar información se ralentiza. Esta disfunción no es una debilidad moral, sino una alteración bioquímica profunda que afecta a la misma infraestructura de nuestra mente. En este punto, la esperanza no se desvanece, sino que se transforma en una llamada a la acción consciente. La buena noticia es que, aunque la microglía puede volverse loca bajo ciertas condiciones, también es increíblemente sensible a nuestro entorno interno y externo. No estamos condenados a vivir con este sabotaje neuronal. Así como un jardinero agotado y estresado puede recuperar la calma y la precisión con el cuidado adecuado, nuestra microglía puede ser reentrenada. Podemos influir en su comportamiento a través de decisiones deliberadas que reduzcan la inflamación y el estrés. No es una solución mágica o instantánea, sino un camino gradual y constante. Aquí, la comparación con un jardín es más pertinente que nunca. Si un jardín está descuidado, lleno de maleza y con plantas enfermas, el jardinero, por muy bueno que sea, tendrá dificultades para mantenerlo. Pero si el suelo es fértil, si hay suficiente luz y agua, y si las plagas se controlan, el jardinero puede hacer su trabajo de manera óptima. De la misma manera, si cuidamos nuestro terreno interno, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, podemos crear un ambiente donde la microglía pueda volver a su función protectora y reparadora en lugar de destructiva. Se trata de nutrir el sistema, de proporcionarle los recursos para que pueda sanarse y restaurar el equilibrio. Es un proceso de co-creación donde nuestras acciones conscientes se encuentran con la sabiduría inherente de nuestro cuerpo. Es vital entender que esta explicación no busca absolver la responsabilidad personal, ni tampoco caer en un determinismo biológico. Más bien, ilumina la complejidad de nuestra experiencia humana y nos dota de un mayor conocimiento para tomar decisiones empoderadas. No se trata de decir, es mi microglía, no, sino de reconocer que tenemos la capacidad de influir profundamente en los procesos biológicos que subyacen a nuestra salud mental. Es una invitación a la compasión hacia uno mismo, a entender que no siempre es una cuestión de echarle más ganas, sino de proveer el ambiente fisiológico y psicológico adecuado para que nuestro cerebro pueda funcionar en su mejor versión. Podemos empezar por pequeñas acciones diarias que sumen. No se trata de una transformación radical de un día para otro, sino de una serie de ajustes sostenibles. Introducir alimentos antiinflamatorios como frutas, verduras, grasas saludables y proteínas magras puede ser un primer paso poderoso.
Reducir la exposición a toxinas ambientales y alimentos procesados que promueven la inflamación también es crucial. Además, manejar el estrés de manera efectiva a través de prácticas como la meditación, la respiración consciente o pasar tiempo en la naturaleza puede enviar señales de calma a nuestro sistema inmune, incluyendo a la microglía. Estas prácticas no son meros trucos o hacks, sino intervenciones profundas que tienen un impacto directo en nuestra fisiología. En última instancia, la meta no es erradicar por completo la microglía, lo cual sería imposible y perjudicial, sino restaurar su equilibrio, permitirle que vuelva a ser ese jardinero sabio y preciso que poda lo necesario y protege lo esencial. Es una labor de discernimiento constante, de aprender a escuchar las señales de nuestro cuerpo y de nuestra mente y de responder con sabiduría y amor, que podamos buscar siempre ese equilibrio, esa armonía interna, para que las autopistas de nuestra mente se mantengan claras y la comunicación fluida, permitiéndonos vivir con mayor plenitud y resiliencia, y en esa búsqueda constante de nutrir nuestra mente, de optimizar esas autopistas neuronales que hemos estado explorando. Es fascinante cómo la naturaleza misma nos ofrece aliados poderosos. Hay un ingrediente, una especia que en muchas culturas ancestrales se ha venerado no solo por su sabor y color vibrante, sino por sus profundas propiedades medicinales, especialmente en relación con la salud cerebral. Hablo de la cúrcuma, ese oro molido que proviene de una raíz y que hoy la ciencia moderna empieza a desentrañar sus misterios, validando muchas de esas intuiciones milenarias. Imaginen que tienen un cerebro que ha estado trabajando sin descanso, quizás bajo el estrés constante, lidiando con preocupaciones, con la exigencia del día a día. Es como una maquinaria que necesita mantenimiento, que necesita ser restaurada, limpiada, para poder seguir funcionando a su máximo potencial. La cúrcuma, o más específicamente su compuesto activo, la curcumina, emerge aquí como un agente de renovación. No estamos hablando de una poción mágica que borrará de un plumazo todos los desafíos, sino de un apoyo natural que puede optimizar las funciones de ese cerebro exhausto, brindándole una especie de reinicio a nivel celular, un respiro para nuestras células más preciadas. La curcumina es el verdadero tesoro dentro de la cúrcuma. Es el pigmento que le da ese color amarillo intenso y es la responsable de la mayoría de sus beneficios. Lo que la hace tan especial es su capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica, una especie de aduana muy selectiva que protege nuestro cerebro de sustancias dañinas. Una vez dentro, la curcumina actúa como un potente antioxidante y antiinflamatorio. Piensen en la inflamación como un fuego lento que consume nuestros tejidos, incluyendo los cerebrales. El estrés crónico, una dieta deficiente, la falta de sueño, la exposición a toxinas ambientales, todo esto puede encender ese fuego silencioso en el cerebro, afectando la memoria, el estado de ánimo y la claridad mental. La curcumina, en este escenario, es como un bombero que llega para apagar esas llamas, reduciendo el daño oxidativo y la inflamación que pueden agotar nuestras células nerviosas y comprometer la fluidez de nuestros pensamientos. Nos ayuda a mantener esas autopistas neuronales despejadas, facilitando la comunicación entre las distintas regiones de nuestro cerebro. Ahora, es importante ser claros y responsables con la información. No estamos afirmando que la cúrcuma sea la cura para enfermedades neurodegenerativas complejas, ni que reemplazará tratamientos médicos o psicológicos. Eso sería irresponsable y alejado de la evidencia científica.
Lo que sí nos dicen las investigaciones emergentes es que en el contexto de una vida saludable y una alimentación equilibrada, la curcumina puede ofrecer un apoyo significativo para mantener la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo relacionado con el envejecimiento o el estrés crónico. Actúa como un neuroprotector, ayudando a las neuronas a mantenerse fuertes y resilientes frente a los desafíos. Es como si le diéramos a nuestras células cerebrales un escudo adicional, una capa de protección que las ayuda a resistir las agresiones internas y externas, permitiéndoles funcionar de manera más óptima y prolongada. Incluso se ha estudiado su papel en la neurogénesis, la capacidad del cerebro para formar nuevas neuronas, especialmente en el hipocampo, una región crucial para la memoria y el aprendizaje. Esto significa que la curcumina no solo protege lo que ya tenemos, sino que puede contribuir a la vitalidad y la renovación constante de nuestro centro de pensamiento, permitiéndonos adaptarnos y aprender a lo largo de toda la vida. Y aquí viene un detalle crucial: la curcumina por sí sola no es muy biodisponible, lo que significa que nuestro cuerpo no la absorbe muy bien. Es como intentar regar una planta con un colador. Mucha agua se pierde antes de llegar a las raíces. Aquí es donde entra en juego la piperina, un compuesto que se encuentra en la pimienta negra. La piperina actúa como un catalizador, un potenciador. Cuando se combina la cúrcuma con pimienta negra, la piperina puede aumentar la absorción de la curcumina hasta en un 2000%. Es un ejemplo maravilloso de cómo la naturaleza ha diseñado sinergias perfectas. Piensen en ello como un equipo: la curcumina es la estrella, el principio activo con el poder de transformar, pero la piperina es el agente que la lleva al escenario, asegurándose de que su talento sea plenamente aprovechado por nuestro organismo. Sin la piperina, gran parte del potencial de la curcumina simplemente pasaría por nuestro sistema sin dejar una huella significativa. Esta combinación es lo que la hace verdaderamente efectiva, lo que permite que esa chispa de curcumina realmente llegue a donde tiene que ir para ejercer su función protectora y reparadora en nuestro cerebro. Es un recordatorio de que en la vida, a menudo, los grandes resultados no dependen solo de una cosa, sino de la interacción armoniosa de varios elementos, de esas alianzas estratégicas que potencian lo mejor de cada uno. No quiero hablarles como un nutricionista o un médico. Mi intención es compartirles una imagen, una metáfora que nos ayude a comprender el potencial que tenemos a nuestro alcance. Imaginen a un jardinero que cuida con esmero sus plantas. Sabe que no basta con regarlas, necesita enriquecer la tierra con los nutrientes adecuados, protegerlas de plagas, darles la luz que necesitan para prosperar. De la misma manera, nuestro cerebro es ese jardín precioso que requiere atención. Y los nutrientes correctos, la cúrcuma con su curcumina y la alianza con la piperina, puede ser como ese fertilizante especial que fortalece las raíces, que nutre la tierra, permitiendo que las flores de nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, nuestra creatividad, nuestra capacidad de amar y de responder a la vida, florezcan con mayor vitalidad y resistencia. No es una solución mágica, sino un apoyo, una pieza más en el intrincado rompecabezas de nuestro bienestar integral. Nos recuerda que cuidar de nosotros mismos es un acto de sabiduría, una forma de honrar el templo que se nos ha confiado, que podamos ser conscientes de cómo nutrimos nuestro ser, no solo espiritualmente, sino también físicamente, porque todo está interconectado en la maravillosa obra de nuestra existencia. Que busquemos con discernimiento aquello que edifica y restaura,
permitiendo que nuestro templo interior, en todas sus dimensiones, refleje la plenitud y la sabiduría que anhelamos, y que nuestras autopistas neuronales sigan siendo caminos de luz y comprensión. Permítanme compartirles la historia de José, un carpintero de manos fuertes y mirada cansada. José había pasado la mayor parte de su vida entre el olor a madera recién cortada, el zumbido de las sierras y el tacto áspero del papel de lija. Era un hombre de pocas palabras, pero sus muebles hablaban por él, piezas robustas, elegantes, construidas con una dedicación que rozaba lo sagrado. Sin embargo, con el paso de los años, José empezó a notar algo. Ya no era la agudeza que lo caracterizaba. Pensaba que era el cansancio, la rutina, quizás el inevitable paso del tiempo que a todos nos cobra su peaje. Es la edad. Mario solía decirse, encogiéndose de hombros, las cosas ya no son como antes. Pero la realidad era otra. Las pequeñas imperfecciones empezaron a aparecer en su trabajo, un corte que no era tan preciso, un ensamblaje que requería más fuerza de la necesaria para encajar, un acabado que no brillaba con el mismo lustre. José atribuía estos deslices a la falta de concentración, a la mente divagando en los pendientes del día, en las preocupaciones económicas o simplemente en la monotonía. Lo que él no sabía, y lo que muchos de nosotros ignoramos, es que estas sutiles señales eran el reflejo de un proceso mucho más profundo, que ocurría en el santuario de su propia mente. En las autopistas neuronales que mencionábamos, fue su nieta, una joven estudiante de medicina, quien, con una mezcla de amor y preocupación, un día le sugirió que probara algo diferente. No era un medicamento ni una terapia compleja, sino algo tan simple como una taza de té verde cada mañana. Al principio, José Sirriu, un hombre de café negro y fuerte, iba a cambiar por una infusión de hojas. Pero la insistencia de su nieta y quizás una secreta esperanza de recuperar algo de su antigua destreza lo convencieron. No había nada que perder. Pensó. Las primeras semanas José no notó gran cosa. El sabor era agradable, sí, pero los cortes seguían siendo ligeramente imprecisos y su memoria para los detalles de los encargos seguía fallando ocasionalmente. Pero su nieta le había hablado de algo llamado EGCG, un compuesto presente en el té verde. Le explicó con la paciencia de un maestro que este elemento no era una píldora mágica, sino un antioxidante poderoso que, en estudios preliminares y con la dosificación adecuada, se había asociado con la neuroprotección. Le habló de cómo podría ayudar a proteger sus células cerebrales del estrés oxidativo, ese óxido silencioso que se acumula con el tiempo y que puede dañar las estructuras neuronales. Le mencionó con cautela que aunque la ciencia aún estaba en sus primeras fases de comprensión, había indicios de que podía influir positivamente en la plasticidad cerebral, en la capacidad de las neuronas para formar nuevas conexiones y fortalecer las existentes. No era una solución milagrosa, insistió ella, sino un apoyo, una pequeña ayuda para su cuerpo en la batalla diaria contra el desgaste. Lo más importante, le dijo, era la consistencia, beberlo con intención, con la mente presente. Y así, José, con su pragmatismo de carpintero, decidió darle una oportunidad real. Pasaron los meses. Un día, José se encontró a sí mismo observando una pieza de caoba que acababa de terminar. La curva era perfecta, el lijado tan suave que parecía seda, el barniz brillaba sin una sola imperfección.
sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo, la satisfacción de la maestría, no era solo la pieza de madera, era la claridad en su mente. Empezó a recordar los detalles de los encargos sin esfuerzo, a anticipar los problemas antes de que surgieran, a planificar cada paso con una precisión que creía perdida para siempre. Lo que cambió no fue solo la precisión en sus cortes, ni la agudeza de su memoria. Lo que realmente se transformó fue su estado de ánimo, su perspectiva. La frustración que lo había acompañado durante años empezó a disiparse, se sentía más tranquilo, más presente en cada momento. La niebla mental que había opacado sus días se levantó, revelando un paisaje interior más nítido, más vibrante. José no se volvió un genio, pero recuperó algo invaluable, la sensación de control sobre su propia mente. La certeza de que su capacidad para pensar con claridad no estaba completamente a merced del tiempo. Fue una lección humilde, una que demostraba que a veces las soluciones más profundas se encuentran en los hábitos más simples, en la conexión consciente con nuestro cuerpo y con la sabiduría que la naturaleza nos ofrece, que podamos nosotros también, como José, encontrar esos pequeños gestos que restauran la claridad y la plenitud en nuestras vidas. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo pequeñas decisiones pueden tener un impacto monumental en nuestra capacidad cognitiva y en nuestra calidad de vida. No se trata de buscar la eterna juventud, sino de honrar nuestro cerebro, ese órgano prodigioso que nos permite experimentar el mundo, aprender y crecer. Es un llamado a la acción consciente, a preguntarnos qué estamos haciendo hoy para nutrir y proteger nuestra mente, para que siga siendo un instrumento afinado y no una herramienta desgastada por la negligencia o la creencia de que el deterioro es inevitable. La historia de José no es un cuento de hadas, sino un testimonio de la neuroplasticidad, de la capacidad de nuestro cerebro para adaptarse y sanar. Incluso en la adultez, nos recuerda que, aunque el tiempo avance, no estamos condenados a una disminución inexorable de nuestras facultades. Al contrario, tenemos la oportunidad cada día de elegir hábitos que fomenten la salud cerebral, que fortalezcan esas autopistas neuronales, que permitan que la luz de la comprensión siga fluyendo. Es una invitación a la esperanza, a la acción proactiva, a la búsqueda de bienestar, no como un lujo, sino como una necesidad fundamental para una vida plena y con propósito, que podamos reconocer en nuestras propias vidas esos pequeños signos de desgaste y, con sabiduría y humildad, buscar esas soluciones que nos permitan restaurar la lucidez y la vitalidad de nuestra mente, como José encontró en una simple taza de té verde, un camino hacia una claridad renovada. Que busquemos con discernimiento las herramientas y hábitos que nos permiten mantener la mente clara, el espíritu sereno y el cuerpo vibrante. Que entendamos que la salud integral es un compromiso diario, una danza entre lo físico y lo mental, entre la ciencia y la sabiduría ancestral, y que en esa búsqueda encontremos la paz y la plenitud que nos permiten vivir cada día con la mayor lucidez posible. Que nuestras decisiones conscientes se conviertan en nutrientes para nuestro cerebro, en bálsamos para nuestra alma, permitiéndonos navegar los desafíos de la vida con una mente ágil y un corazón abierto. Es la hora de reconocer que el bienestar de nuestro cerebro no es una opción, sino una prioridad, una inversión en nuestro presente y en nuestro futuro. Y es que en este viaje de la vida, a veces nuestra propia mente
esa herramienta tan maravillosa, puede sentirse abrumada, cargada con el peso de innumerables recuerdos, responsabilidades y preocupaciones, como si la memoria misma, lejos de ser un refugio, se convirtiera en un campo de batalla donde cada detalle se disputa un espacio, agotando nuestras reservas más profundas. Permítanme compartirles una historia, la de María. María no era una persona mayor, ni tampoco una queja habitual de mala memoria. De hecho, siempre había sido el pilar de su familia, la que recordaba los cumpleaños, los aniversarios, las citas médicas, los detalles de cada proyecto en su trabajo. Pero un día María empezó a sentirse diferente. No era que olvidara cosas cruciales, sino que el simple acto de recordar se había vuelto una labor extenuante. Había una neblina constante en su mente, como si una fina capa de polvo se hubiera depositado sobre sus pensamientos más nítidos. Al intentar evocar un nombre, una fecha o incluso un plan reciente, sentía una punzada de fatiga, como si su cerebro estuviera arrastrando un peso invisible. Su frustración era palpable. Se veía a sí misma como un ordenador con demasiadas pestañas abiertas, con la memoria RAM al límite, ralentizada y al borde del colapso. Esta fatiga mental no solo afectaba su capacidad de recordar, sino que se extendía a su estado de ánimo, a su paciencia, a su energía general. María, que antes era vibrante y llena de vida, ahora se sentía apagada, irritable, con una sensación persistente de agotamiento que ni el sueño más profundo lograba disipar. Es como si su cerebro, en lugar de ser un músculo fuerte y flexible, se hubiera transformado en una roca pesada, difícil de mover y de moldear. El esfuerzo por mantener todo en orden, por no dejar que nada se le escapara, la estaba consumiendo desde adentro. La tensión en sus hombros, el ceño fruncido, eran reflejos externos de una batalla interna librándose en el santuario de su mente. Y fue entonces cuando comenzamos a explorar lo que yo llamo los frutos oscuros de la naturaleza, esos pequeños tesoros cargados de una sabiduría bioquímica que a menudo pasamos por alto. En este caso, nos referimos a los flavonoides, esos compuestos vegetales que dan color a muchas frutas y verduras y que la ciencia ha comenzado a desentrañar como potentes aliados para nuestra salud cerebral. La investigación moderna nos muestra que estos flavonoides tienen una capacidad asombrosa para atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, esa especie de filtro de seguridad que protege nuestro cerebro de sustancias dañinas. Una vez dentro, actúan como antioxidantes y antiinflamatorios, protegiendo nuestras células cerebrales del estrés oxidativo y de la inflamación crónica, dos de los grandes enemigos de la función cognitiva. Se ha observado que pueden mejorar la comunicación entre las neuronas, aumentar el flujo sanguíneo cerebral y estimular la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas, especialmente en el hipocampo, una región crucial para la memoria y el aprendizaje. En esencia, ayudan a mantener nuestro cerebro en un estado óptimo de funcionamiento, como un engranaje bien lubricado. Pero no nos quedemos solo en la bioquímica. Mi propósito aquí no es solo hablarles de moléculas y mecanismos, sino de ir más allá, de adentrarnos en la comprensión de que nuestra relación con la vida, con nuestros recuerdos y con nuestro futuro es algo mucho más profundo. Si bien los flavonoides y una buena nutrición son fundamentales para el soporte físico de nuestro cerebro,
La verdadera fortaleza y resiliencia mental se construyen sobre cimientos mucho más vastos. Es vital comprender que la memoria no es solo un almacén de datos, es una herramienta viva que se nutre de la atención, del propósito y del significado que le damos a nuestras experiencias. Cuando María sentía que su memoria flaqueaba, no era solo una deficiencia química, era también un reflejo de una vida que le exigía demasiado, que la obligaba a retener sin procesar, a acumular sin digerir. La fatiga mental, ese agotamiento del alma que se manifiesta en la dificultad para recordar, es una señal, es una invitación a detenernos y a preguntarnos: ¿qué estoy cargando? ¿Qué recuerdos me pesan? ¿Estoy viviendo en un constante estado de alerta de memoria, preocupada por no olvidar, en lugar de vivir plenamente el momento presente? Porque la verdad es que nuestro cerebro, por muy potente que sea, tiene límites, no está diseñado para ser una máquina de almacenamiento indiscriminado, está diseñado para aprender, para crear, para conectar, para reflexionar y para discernir qué información es verdaderamente relevante. Cuando lo forzamos a recordar cada detalle insignificante, cuando lo sometemos a un bombardeo constante de información sin espacio para la asimilación, lo estamos agotando. Es en esos momentos cuando la ciencia y la espiritualidad, lejos de ser opuestas, se entrelazan. Así como nuestro cuerpo necesita alimento y descanso, nuestra mente necesita claridad, paz y un espacio para la renovación. Necesita soltar la carga de lo que no es esencial, para poder recordar con mayor nitidez aquello que sí lo es, porque la verdadera memoria, la que nos nutre y nos da sabiduría, no es la que se aferra a cada detalle del pasado, sino la que sabe destilar la esencia de las experiencias, la que aprende de los errores y celebra las victorias, la que nos impulsa hacia adelante con esperanza, así como un jardín necesita ser desmalezado para que las flores puedan florecer. Nuestra mente necesita ser liberada de la maleza de las preocupaciones y los recuerdos superfluos para que los pensamientos más valiosos puedan emerger con claridad. La oración, en este contexto, no es una fuga de la realidad, sino un anclaje, una forma de depositar nuestras cargas en un lugar seguro, permitiendo que nuestra mente descanse y se renueve. Es un acto de confianza, de soltar el control, de reconocer que no tenemos que llevarlo todo solos. Cuando María comenzó a integrar momentos de quietud, de meditación, de reflexión profunda en su día, notó un cambio. No fue que sus recuerdos volvieran de golpe, sino que la neblina empezó a disiparse, la fatiga disminuyó y el esfuerzo por recordar se volvió menos agobiante. Su mente se sentía más ligera, más capaz de discernir y de enfocarse. La paz que encontraba en esos momentos de introspección se traducía en una mayor claridad mental y en una memoria más eficiente, porque ya no estaba luchando contra la corriente, sino navegando con ella. Es un recordatorio poderoso de que el cuidado de nuestra memoria no es solo una cuestión de suplementos o dietas, sino de cómo gestionamos nuestra vida interior, cómo elegimos procesar y soltar. Es una invitación a nutrir no solo el cerebro, sino el alma, a cultivar una mente que no solo recuerda, sino que también comprende, que no solo almacena, sino que también integra y que, sobre todo, encuentra descanso y paz en medio del ajetreo de la vida. Y es precisamente en este punto donde la memoria biológica, la que reside en nuestro hipocampo y córtex, se entrelaza con una memoria de un orden superior, una memoria espiritual, porque si nos limitamos a la repetición mecánica, a la mera acumulación de datos o de experiencias, sin un propósito consciente, sin una reflexión profunda, corremos el riesgo de que esas memorias se desvanezcan,
se conviertan en ecos distantes sin resonancia en nuestro presente. No se trata solo de recordar la información, sino de internalizarla, de permitir que moldee nuestra perspectiva, nuestras reacciones, nuestro ser. Es un proceso de alquimia interior donde el recuerdo se transforma en sabiduría y la experiencia en una fortaleza para el alma. Imaginen por un momento la diferencia entre recitar una lista de agradecimientos y experimentar la gratitud en lo más profundo del alma. La primera es un acto de la memoria biológica, una repetición aprendida. La segunda es un acto del espíritu, una resonancia que transforma la realidad. La gratitud no es solo recordar lo que tenemos, sino sentir el peso, la bendición de ello, y permitir que esa sensación nos eleve, nos conecte con algo más grande. Cuando la gratitud se convierte en una práctica consciente, no solo es un ejercicio mental, sino una disciplina espiritual que fortalece el alma, que nos ancla en la bondad y nos protege de la desesperanza. Esta práctica constante no solo cambia nuestra forma de percibir el mundo, sino que también reestructura nuestras redes neuronales, creando vías para una mayor resiliencia y un bienestar más profundo. Es un recordatorio constante de que, incluso en la oscuridad, siempre hay puntos de luz, siempre hay motivos para reconocer la bondad que nos rodea. Y es aquí donde la sabiduría ancestral nos ofrece una luz. Hay un pasaje que a menudo resuena en mí, aunque no lo citemos textualmente. Su esencia es profunda. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. No se trata de un mandato simplista, sino de una invitación a una forma de vida, a un ejercicio diario de la memoria espiritual. Es una llamada a recordar activamente las bondades, las lecciones, las transformaciones que hemos experimentado, no solo como eventos pasados, sino como cimientos de nuestro presente y faros para nuestro futuro. Este acto de recordar no es una mera evocación, sino una revitalización, un reavivar de la chispa interior que nos impulsa a seguir adelante, a encontrar significado incluso en lo que parece insignificante. Esta memoria espiritual no es meramente un almacén de recuerdos, sino un motor de significado. Nos permite conectar los puntos, ver patrones, comprender que cada desafío, cada victoria, cada momento de quietud o de tormenta contribuye a una narrativa mayor. Es un lente a través del cual reinterpretamos nuestra historia personal, no como una serie de eventos aislados, sino como un viaje con propósito, incluso en los momentos en que ese propósito no es evidente. Es la capacidad de trascender lo anecdótico para encontrar la lección universal, el hilo conductor que une nuestras experiencias más dispares en un tapiz coherente de crecimiento y transformación. Pensemos en cómo esta dinámica se manifiesta en la vida cotidiana. Cuando enfrentamos una nueva dificultad, nuestra memoria biológica podría traernos recuerdos de fracasos pasados, generando miedo o duda, pero la memoria espiritual, alimentada por la gratitud y la conciencia de los beneficios previos, nos recuerda nuestra resiliencia, las lecciones aprendidas, las fortalezas que hemos cultivado. Nos impulsa a mirar más allá de la adversidad inmediata, a reconocer que hemos superado obstáculos antes y que poseemos la capacidad interna para hacerlo de nuevo. Es una fuerza interior que nos dice: no olvides tu capacidad, tu valor, la presencia de aquello que te sostiene. Esta voz interior no es un mero susurro de autoayuda, sino una resonancia profunda de nuestra verdadera esencia, de nuestra capacidad inherente para adaptarnos, crecer
y florecer. Esta invitación a recordar activamente los beneficios no es un ejercicio de autoengaño o de optimismo ingenuo, es una práctica profunda de la neurociencia, de la gratitud, que nos enseña cómo nuestro cerebro puede ser reconfigurado para buscar y registrar lo positivo, para construir autopistas neuronales que favorezcan la resiliencia y la paz interior. Cuando cultivamos esta memoria espiritual, estamos entrenando a nuestra mente para no quedarse atrapada en el ciclo de la queja o el resentimiento, sino para elevarse por encima, para ver la totalidad, para comprender que incluso en las grietas más profundas, la luz puede filtrarse. Estamos, en esencia, reprogramando nuestro sistema operativo emocional para priorizar la esperanza, la gratitud y la conexión sobre la desesperación y el aislamiento. Es un acto de autoconciencia y autodirección que nos devuelve el poder sobre nuestra propia narrativa interna. Así, la memoria no es solo un disco duro que almacena información. Es un jardín que podemos cultivar, podemos elegir qué semillas plantar, qué recuerdos regar y cuáles dejar que se marchiten. Y en este cultivo, la gratitud se convierte en el abono más potente. Nos permite no solo recordar, sino también saborear, revivir la esencia de lo bueno, transformando esos recuerdos en recursos emocionales y espirituales para el presente. Es a través de este proceso consciente que la memoria deja de ser una carga del pasado para convertirse en una fuente inagotable de fortaleza y significado para el aquí y el ahora. Es una invitación a vivir con mayor profundidad, a apreciar la riqueza de cada instante y a construir un futuro basado en la sabiduría de lo ya vivido. Los invito, entonces, a un ejercicio muy simple pero profundamente transformador. Cada noche, antes de dormir o cada mañana al despertar, tomen un momento, no para repasar la lista de tareas pendientes, sino para traer a la conciencia, de forma deliberada, 3 cosas por las que se sientan genuinamente agradecidos. No tienen que ser eventos grandiosos. Puede ser el aroma del café, una conversación significativa, la salud de un ser querido, la quietud de la mañana. Permitan que esa gratitud no sea solo un pensamiento, sino una sensación que los inunde, que se asiente en el corazón. Este acto consciente, repetido, es un puente entre la memoria biológica y la espiritual, un anclaje que fortalece el alma y prepara la mente para afrontar el día o la noche con una perspectiva renovada. Es un pequeño acto diario que, con el tiempo, acumula un poder inmenso para transformar nuestra percepción de la vida. Este es un camino hacia la sabiduría, hacia una vida más plena y consciente. Y como siempre, quiero reiterar que estos espacios son para la reflexión, para el autoconocimiento, para ofrecer perspectivas. No pretenden ser un sustituto del consejo profesional de psicólogos, terapeutas o consejeros. Si sientes que estás atravesando una situación que te supera, que tu bienestar emocional está comprometido, buscar ayuda especializada es un acto de profunda valentía y amor propio. Recuerda, este es un viaje compartido, pero cada paso es único y personal. La farmacia más importante, sin embargo, no siempre se encuentra en la cocina. Aunque la alimentación juega un papel fundamental, es cierto que lo que ponemos en nuestro cuerpo tiene un impacto directo en nuestra mente. Una dieta rica en nutrientes, con alimentos integrales, grasas saludables y proteínas de calidad, es la base para un cerebro que funciona de manera óptima. Cuando nutrimos nuestro cuerpo con conciencia, le estamos dando las herramientas para que produzca los neurotransmisores esenciales que regulan nuestro estado de ánimo.
nuestra energía y nuestra capacidad de concentración, no es un secreto que una alimentación deficiente puede exacerbar los sentimientos de irritabilidad, fatiga y, en algunos casos, contribuir a un estado de ánimo deprimido. Nuestro cerebro, ese órgano complejo y maravilloso, necesita un suministro constante y equilibrado de combustible para mantener su intrincada red de comunicación en perfecta sintonía. Piensa en tu cerebro como un director de orquesta. Cada sección, cada instrumento requiere la energía adecuada para producir una sinfonía armoniosa. Una carencia nutricional es como una nota desafinada o un instrumento sin la cuerda correcta, alterando el conjunto, pero la farmacia más importante se extiende mucho más allá de lo que comemos. Reside en cómo vivimos, cómo pensamos y cómo gestionamos nuestras emociones. A veces, la verdadera medicina no viene en una píldora, ni siquiera en un plato bien servido, sino en la intencionada construcción de un entorno interno y externo que fomente la salud integral. Me refiero a la farmacia de nuestras relaciones significativas, la farmacia del propósito que encontramos en nuestras acciones, la farmacia del descanso reparador y la farmacia de la conexión con algo trascendente que da sentido a nuestra existencia. El cerebro funciona mejor cuando se siente seguro, conectado y con un propósito claro. Cuando nos sentimos aislados, cuando la incertidumbre nos consume o cuando nuestras acciones carecen de dirección, nuestro sistema nervioso entra en un estado de alerta que, a largo plazo, es profundamente desgastante. La neurociencia nos ha mostrado cómo las emociones positivas, la gratitud y la conexión social liberan oxitocina, dopamina y serotonina, hormonas y neurotransmisores, que no solo nos hacen sentir bien, sino que también fortalecen nuestro sistema inmunológico y mejoran nuestra capacidad cognitiva. Esto es más que un simple sentimiento, es una cascada bioquímica que reconfigura literalmente nuestro cerebro para la resiliencia y el bienestar. Permítanme compartirles una reflexión. Hace unos años conocí a una mujer, llamémosla Elena. Elena llevaba una vida aparentemente perfecta, un trabajo exitoso, una casa hermosa, una familia cariñosa. Sin embargo, se sentía vacía, con una sensación persistente de desasosiego. Su alimentación era impecable. Hacía ejercicio regularmente, pero la tristeza la seguía como una sombra. Un día, en una de nuestras conversaciones, me reveló que, a pesar de todo, sentía que no tenía un propósito más allá de cumplir expectativas externas. Ella vivía para los demás, para las percepciones de éxito que la sociedad le había dictado, pero había olvidado preguntarse qué la nutría a ella en lo más profundo de su ser. Juntos exploramos la idea de esta farmacia interior. Descubrimos que la verdadera medicina para Elena no estaba en una dieta más estricta o en una rutina de ejercicios más intensa, sino en reconectar con sus pasiones olvidadas: la pintura, la lectura de poesía, el voluntariado en un refugio de animales. Al principio se sentía culpable dedicando tiempo a estas actividades, como si fuera egoísta, pero a medida que se permitía explorar estos espacios de auténtica expresión, algo empezó a cambiar. Su cerebro, que antes estaba en un estado de perpetua autocrítica y agotamiento, comenzó a liberar esas hormonas del bienestar. Su sueño mejoró, su energía regresó y, lo más importante, encontró una paz interior que la había eludido por años. No cambió radicalmente su vida exterior, pero transformó por completo su paisaje interior. La historia de Elena nos enseña que, si bien la nutrición es vital,
La farmacia de nuestro bienestar es un concepto mucho más amplio e integrador. Incluye el cuidado de nuestra mente a través de prácticas como la meditación o la atención plena, que nos permiten observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y reducir el ruido mental que a menudo nos abruma. Implica la gestión consciente de nuestro estrés, no buscando eliminarlo porque es una parte inherente de la vida, sino aprendiendo a responder a él de manera más adaptativa. Esto podría significar establecer límites saludables en nuestras relaciones, aprender a decir no sin culpa, o priorizar el tiempo para el descanso y la recuperación. La conexión social, esa interacción genuina y significativa con otros seres humanos, es un potente antidepresivo y ansiolítico natural. Cuando nos sentimos parte de una comunidad, cuando podemos compartir nuestras alegrías y nuestras penas con alguien que nos escucha con empatía, nuestro cerebro se beneficia enormemente. La soledad, por el contrario, ha demostrado ser tan perjudicial para la salud como el tabaquismo o la obesidad. No se trata de tener cientos de amigos en redes sociales, sino de cultivar unas pocas relaciones profundas y auténticas donde nos sintamos vistos, valorados y comprendidos. Why? Por supuesto, la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Para muchos, esto se traduce en una dimensión espiritual. No hablo necesariamente de una religión específica, sino de la búsqueda de significado, de trascendencia, de un propósito que dé un marco a nuestra existencia, ya sea a través de la naturaleza, el arte, la filosofía o la fe. Cuando nos conectamos con algo que va más allá de nuestro yo individual, experimentamos una sensación de asombro y humildad que puede ser profundamente curativa. Esta conexión nos ofrece una perspectiva que reduce la magnitud de nuestros problemas y nos ancla en algo más perdurable. Así que, mientras cuidas tu cuerpo con alimentos nutritivos y ejercicio, te invito a expandir tu concepto de farmacia. Pregúntate, ¿qué relaciones me nutren? ¿Estoy dedicando tiempo a actividades que realmente me apasionan y me dan sentido? ¿Estoy permitiéndome descansar de verdad? No solo dormir, sino desconectar y recargar mi espíritu. Estoy cultivando una conexión con algo más grande que yo mismo. Tu cerebro funciona mejor cuando se siente amado, cuando se siente útil, cuando se siente en paz. Es un órgano extraordinario, capaz de una resiliencia y una adaptación increíbles, pero necesita un entorno que lo favorezca. La farmacia más importante, entonces, es la vida misma, vivida con conciencia, con propósito y con amor. Es la elección diaria de invertir en aquello que realmente nos hace florecer. Y es que la verdadera salud se construye desde dentro, en la interacción de todos estos elementos que nos conforman, que podamos día a día nutrir esa farmacia interior con la misma diligencia con la que cuidamos nuestro cuerpo físico, sabiendo que uno no puede prosperar plenamente sin el otro. Y quizás, mientras escuchas esto, una parte de ti se pregunta si es demasiado tarde, si el camino ya está tan avanzado que el regreso es imposible, o si los daños son tan profundos que la claridad mental es un recuerdo lejano. Quiero decirte, con la mayor convicción, que no es así. No todo está perdido para siempre. La capacidad de reconectar con tu esencia, con esa chispa de lucidez que reside en ti, jamás se extingue por completo. Puede estar oculta bajo capas de ruido, de dolor, de hábitos que te han desviado, pero está ahí, esperando ser redescubierta. Piensa en un jardín que ha sido abandonado. Aunque la maleza lo cubra todo y las flores parezcan marchitas, la raíz de la vida aún permanece en la tierra, esperando el cuidado y el nutriente adecuado para resurgir con más fuerza.
No importa cuán lejos creas haberte desviado, no importa cuán densa sea la niebla que envuelve tu mente en este momento. Siempre hay un sendero de regreso a la claridad. Siempre hay una oportunidad para recuperar la conexión con tu verdadera esencia, con tu capacidad innata para la sabiduría y la paz. La neurociencia nos enseña que el cerebro es un órgano de asombrosa plasticidad, capaz de crear nuevas conexiones neuronales, de reorganizarse y adaptarse a lo largo de toda la vida. Esto significa que la capacidad de aprender, de desaprender y de reconfigurar nuestros patrones de pensamiento y comportamiento es inherente a nuestra propia biología. No estamos condenados a repetir los mismos ciclos si elegimos conscientemente un camino diferente. Cada pensamiento, cada decisión, cada pequeño paso que das hacia una mayor conciencia es una semilla plantada en ese jardín que espera ser cultivado. Te invito hoy a un acto de valentía, a un compromiso contigo mismo. No se trata de una transformación radical de la noche a la mañana, sino de una serie de pequeñas y constantes elecciones. Elige la pausa antes de reaccionar impulsivamente. Elige la respiración profunda cuando la ansiedad amenaza con abrumarte. Elige la reflexión sobre la rumiación. Elige la gratitud sobre la queja, la compasión sobre el juicio, el perdón sobre el resentimiento. Cada una de estas elecciones es un ladrillo en el camino de regreso a tu propia casa interior, a ese espacio de serenidad y discernimiento que te pertenece por derecho, porque la claridad mental no es un destino al que se llega y se permanece sin esfuerzo, sino un músculo que se entrena, una práctica diaria que nos permite navegar las complejidades de la vida con mayor sabiduría y paz interior. Este es un momento para recordar tu poder inherente, tu capacidad para moldear tu realidad interna. Quizás has permitido que el mundo exterior, las opiniones de otros, las exigencias de la vida moderna o incluso tus propios miedos definan tu estado mental y emocional, pero tienes la llave para cambiar eso. Tienes la facultad de elegir dónde pones tu atención, qué pensamientos alimentas y qué emociones permites que te dominen. No es un camino fácil y habrá días en los que la niebla parezca volver a envolverte, pero cada vez que reconozcas esa niebla, cada vez que te detengas y elijas conscientemente buscar la luz, estarás fortaleciendo tu capacidad para la lucidez, estarás reafirmando que eres el arquitecto de tu propio bienestar, el jardinero de tu propia mente. Recuerda siempre, esto puede recuperar tu mente. Puedes volver a ver con claridad, a sentir con autenticidad, a vivir con propósito. La lucidez no es un privilegio de unos pocos, sino un potencial latente en cada ser humano. Solo requiere la voluntad de buscarla y el compromiso de cultivarla. No te rindas ante la idea de que ya no hay vuelta atrás. Siempre hay esperanza, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay un camino hacia la luz. Abre tu corazón y tu mente a esta posibilidad, porque en cada amanecer se renueva la promesa de un nuevo comienzo. Que tu viaje hacia la claridad sea un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la infinita capacidad de transformación que reside en ti. Que encuentres la paz y la sabiduría en cada paso de este hermoso camino